Hermanos, ¿cómo están? Estamos en la conferencia número 26 y esta va a tratarse sobre consejería sobre duelos o pérdidas, ya que nuestra vida se ve afectada por diferentes tipos de pérdidas, por diferentes tipos como cambios en nuestra vida, como una pérdida puede ser un divorcio, una pérdida puede ser una separación, un cambio de casa, o un hijo se nos casa o se va de la casa a la universidad, una enfermedad que nos esté aquejando, una discapacidad también, una jubilación, porque pues es la pérdida de todo su trabajo, la pérdida de una casa, el dejar un país de origen, una amistad o un romance roto, y también lo peor es la muerte de un ser querido, porque el duelo es una experiencia común y dolorosa entre todos nosotros, y tarde o temprano nosotros experimentamos todos la pérdida de algún ser querido, ¿verdad? Y no importa la clase de pérdida que estemos viviendo, debemos aprender a aconsejar en estos casos. Vamos a ver entonces qué es un duelo. El duelo es un dolor profundo y persistente causado por la pérdida o por la inminente pérdida de una persona o de una cosa a la cual queremos mucho, como ya les expliqué, pues un divorcio o una separación, una amistad rota o la muerte de un ser querido. Y el duelo es una respuesta pues muy normal. En el Antiguo Testamento vemos que se le llama la palabra abal y significa llorar o lamentar. Y esto lo vemos en Génesis 37-34, cuando a Jacob le avisan que se había muerto José en las garras de un animal feroz. Jacob lloró amargamente, o sea, por la pérdida de su amado José. Y dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. En el Antiguo Testamento la palabra griega que aparece es lupeo y significa entristecerse y viene de la raíz que significa dolor del cuerpo y dolor del alma. Y lo vemos también en Mateo 17:23, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iba a ser traicionado. Estos se llenaron de tristeza por su pérdida eminente o por su luto. Y dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron, o sea, tuvieron luto pues, de gran manera. Y la muerte, hermanos, nos sucede a todos, y los que quedamos atrás sufrimos, ¿no es cierto? Porque este sufrimiento no es nada fácil. Como cristianos, estamos consolados con la certidumbre de la resurrección, pero pues esto no nos quita el vacío, el dolor que nos vemos forzados a dejar partir a alguien a quien uno ama. Yo tuve este dolor tan profundo hace 12 años cuando el Señor se llevó a mi hija, Marité, en un accidente automovilístico y fue de repente. Entonces, yo sé de lo que se trata. He pasado todo esto, todos estos dolores y les cuento y les digo como testimonio que de no haber sido por Jesús, realmente a mí me hubiera ido mucho peor y hubiera tenido una depresión muy grande, pues fue una pérdida muy grande. Pero como les digo, como cristianos y como yo como cristiana, o sea, me consolé, o sea, con la certidumbre de que voy a ver a mi hija en la resurrección. Pero pues esto no me quitó el vacío, ni me ha quitado el vacío, ya llevan 12 años, y el dolor de vernos forzados a dejar partir a alguien a quien uno ama. Entonces, cuando nosotros sufrimos la pérdida por medio de la muerte, nos encontramos de que es una situación absoluta, que es una situación inalterable, que es una situación irreversible, que no la podemos cambiar. O sea, no hay nada que podamos hacer para cambiar esta situación, ¿verdad? Y la Biblia es un libro realista que describe las muertes y el duelo subsecuente de muchas personas y de las cuales aprendemos mucho. Y en el Antiguo Testamento nosotros aprendemos que contamos con la presencia de Dios cuando andamos en valle de sombras de muerte, ¿no? En el Salmo 23. La lástima es que algunas personas que no tienen a Cristo, o sea, sienten dolor sin tener ninguna esperanza, o sea, para el futuro, porque nosotros los cristianos es la única esperanza que nosotros tenemos, o sea, de que
no es el final para nuestros seres queridos de tener una relación con ellos para siempre. Pero los cristianos que creemos esto para saber nosotros que, por ejemplo, en Primera de Corintios 15 y en Primera de Tesalonicenses 14, aprendemos, o sea, que si Jesús murió y resucitó, de la misma manera traerá Dios por medio de Jesús y con él a los que han dormido, o sea, a los que se han muerto. Y eso para nosotros es un consuelo, pero no elimina, como les decía yo antes, el intenso sufrimiento del dolor ante la pérdida de algún ser querido, ni la necesidad de recibir consolación. Al tratar en cierta ocasión con la muerte, Pablo nos alenta a nosotros, a sus lectores, a no desalentarnos, ni a deprimirnos, ya que la persona que está ausente en el cuerpo, o sea, la persona que se fue, está presente en el Señor. Esto lo vemos en 2 Corintios 4:14. También en 1 Corintios 15:58 nos dice que tenemos la seguridad de la resurrección. Y Jesucristo también nos consuela en Mateo 5:4 y nos dice, bienaventurados ustedes los que lloran, porque ustedes serán consolados. Y llorar es algo, pues, es positivo. Hasta Jesús lloró cuando se murió Lázaro, ¿se acuerdan? Y el dolor para nosotros los cristianos es una parte natural e ineludible, o sea, de nuestra experiencia humana. Y sentir un profundo dolor, estar abrumado por el sufrimiento, sentir dolor ante una pérdida es muy normal y está dentro del plan de Dios. Y desafortunadamente o afortunadamente, como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo de reír, tenemos tiempo de llorar, tenemos tiempo de nacer y tenemos tiempo de morir. Entonces vamos a ver cómo se trabaja un duelo, qué es un trabajo de duelo. Y el trabajo de duelo es el proceso de varios pasos que una persona tiene que pasar después de sufrir una pérdida, como las pérdidas que les dije anteriormente. Claro que lo más grave es la muerte de un ser querido. Y estas etapas van a lograr tener una salud emocional al último. Vamos a ver que en estas situaciones son normales y son necesarias para llegar a precisar este trabajo de duelo. En primer lugar, tenemos la etapa de la negación. O sea, la persona al enterarse de la pérdida experimenta un choque emocional, o sea, es como un estado de shock que le impide pensar, que le impide actuar de manera correcta y no puede creer. O sea, no es posible lo que sucedió, me están diciendo mentiras, no lo puedo creer. Y entonces experimenta confusión hasta que generalmente va aceptando la realidad de la pérdida. Nosotros como consejeros debemos de visitar inmediatamente a las personas afligidas para acompañarlas. Y no es necesario, hermanos, hablar mucho, sino estar solamente con ellas y comprender su dolor. Nosotros les tenemos que decir que el Señor comparte y comprende sus sufrimientos. Y por ejemplo les podemos leer el Salmo 23, Isaías 61 y una breve oración pidiendo a Dios que, que esté con ellos son muy útiles en estos casos. La segunda etapa es el coraje, el enojo y la culpa. O sea, ¿cómo es posible la persona empieza a enojarse y experimenta sentimientos confusos tales como culpabilidad, como muchísimo enojo, como mucho resentimiento, como mucha ansiedad, como un vacío muy grande, una depresión, soledad, pánico, desorientación, ahora qué voy a hacer, qué va a pasar? Y empieza a tener una serie de síntomas físicos. Nosotros como consejeros debemos de darle la oportunidad al aconsejado de verbalizar, o sea, de que nos diga qué es lo que está sintiendo. Si está sintiendo enojo, déjalo, o sea, déjalo que se desahogue, déjalo que diga lo que quiera, deja que exprese, por ejemplo, su enojo, su culpa. Y a veces las personas se sienten culpables, o sea, nos dicen, ay, si lo hubiera llevado al médico pronto, o si hubiera llamado con anterioridad a la ambulancia, o si le hubiera dado esta pastilla, o si lo hubiera llevado al hospital, o si bien, bueno, si yo le hubiera dicho que lo quería, o que se lo hubiera tratado con más cariño. O sea, los sentimientos estos de culpa y de hostilidad también se pueden manifestar en esta etapa. Y la persona quizás se enoje contra la vida,
pues está muy enojado contra la vida, está muy enojado contra la persona también, muchas veces que lo dejó. Yo he visto esposas que dicen, bueno, se murió el esposo, ¿cómo me dejas así con 7 hijos? Se enojan contra la muerte y aún contra Dios. Eso es muy normal. O sea, que uno experimente el coraje ante Dios. Entonces nosotros como consejeros debemos animar a nuestros aconsejados a expresar todos sus sentimientos sin juzgarlos, sin discutir con ellos, sin censurarlos. O sea, ay, ¿cómo vas a estar enojada con Dios? Eso Dios te va a castigar. No, no, no. Y en casos de verdadera culpa, nosotros como consejeros los vamos a tener que llevar a la confesión ante Dios para que reciban perdón y paz. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años yo tuve una paciente que le sucedió una cosa terrible, terrible, porque no era cristiana y tenía una hija como de 16 años que se embarazó y entre las dos decidieron que lo mejor sería que abortara el bebé que traía. Pues la llevó a abortar a una clínica y la chica se murió. Entonces, esta paciente vivía con una culpabilidad tremenda, o sea, se quería morir, no sentía realmente el perdón de Dios. La tuve que llevar a que perdonara realmente, o que se perdonara a sí misma y a que Dios la perdonara, para que llegara a la paz y a un perdón pues, con Dios y con su hija. Después, por último, vamos a ver el periodo de aceptación. O sea, esta etapa es la última etapa y consiste en la aceptación gradual de la pérdida y que va regresando la persona a la vida normal. Pero, ¿sabes qué? Esto no tiene un tiempo, no hay una receta, todos somos diferentes. Algunos, por ejemplo, pueden pasar 5 años, pueden pasar 10 años, pueden pasar 6 meses y a veces, bueno, pues es necesario animar al consejero a lo mejor que se cambie de casa, que busque un empleo, que participe en actividades normales, pues a lo mejor está como muy apático o como inactivo. Y las distracciones no deben de ser, las actividades no deben de ser distracciones para que el doliente no piense, o sea, en su pérdida, sino que deben de ser un resultado de haber estado pasando por un proceso de duelo. Como dice Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y no lo digo porque tenga escasez, pues dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué difícil, ¿verdad? Para las personas digo que hayamos perdido seres queridos. Pero en la etapa de aceptación se reconoce la pérdida y la vamos dejando atrás. Y en esta etapa nos permite encontrar estabilidad en el presente y aceptar que el futuro también ofrece oportunidades, como por ejemplo empezamos a tener mayor humildad ante Dios y ante los demás, dejamos atrás la pérdida, se siente más compasión por los otros, se ve el futuro con más esperanza, tenemos mayor aceptación con los otros, empezamos a tener nuevos patrones de vida y tenemos un propósito y un nuevo propósito en la vida. Como dice Primera de Pedro 1:3 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de nuestros muertos, para la resurrección de nuestros muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros. O sea, aquí tenemos la promesa de que vamos a volver a ver a los nuestros. Ahora, como les estaba diciendo, ¿cuánto tiempo dura un duelo? Pues no se sabe, porque, bueno, puede ser un proceso entre 6 meses, 6 años, 10 años, y cada persona y cada duelo es diferente, y depende de cómo lo vivas, porque depende, o sea, no es igual un duelo de una persona de 90 años a que se te muera un hijo de 20. O no es diferente el tipo de duelo si, por ejemplo, la persona ha estado sufriendo muchísimo en un hospital y está entubado por cuántas veces no hemos visto, o sea, que hay enfermos que tienen 2 años entubados
Y entonces, bueno, hasta que es un alivio, o sea, la muerte. O sea, tiene que ver mucho la edad también de un de alguno de las personas queridas, porque como les digo, no es lo mismo que se nos muere una abuelita que se nos muere un hijo. Pero es importante, hermano, vivir cada una de estas etapas de duelo. O sea, todas estas etapas de duelo tienen que pasar y tienen que ser superadas para llegar finalmente a la aceptación. Porque si uno se queda atorado en esta etapa de duelo, esta se puede llegar a convertir en una enfermedad. Yo he visto muchísimos casos que se quedan en esa etapa. Y es un duelo patológico, incluso, o sea, muy enfermizo y puede ocasionar enfermedades físicas en el futuro. Yo tuve una paciente que su primer esposo tenía como 15 años más o menos de casada y de repente también se murió su esposo. Pues el mejor amigo de su esposo a los 3 meses le propuso matrimonio. El, el, este señor estaba también viudo, pues se casó con el segundo marido. Se le muere el segundo marido después de 10, 12 años. Y entonces, bueno, claro, no había procesado el duelo del primer marido y empezó a tener una depresión, o sea, de hospital y de medicamentos y todo esto. ¿Por qué? Porque se había quedado en el proceso de negación, o sea, de no lloró lo suficiente, no tuvo el proceso de duelo, o sea, con el primer marido, y tiene uno que dejar tiempo, o sea, para sanar, para llorar, para descansar, para hacer este tiempo entre estos procesos, o sea, porque el duelo no es solamente una experiencia emocional, porque puede también incluir síntomas físicos, síntomas espirituales, síntomas sociales, e inclusive nos afecta hasta nuestra forma de pensar. O sea, puesto que la pérdida que uno experimenta es muy personal y muy única, el proceso de sanidad de duelo es diferente, o sea, en cada individuo va a ser diferente. Pero nos vamos a encontrar con diferentes reacciones que incluyen algunas reacciones muy comunes en el proceso de duelo. Por ejemplo, la persona puede experimentar náuseas, puede experimentar palpitaciones, puede tener opresión en la garganta, un nudo en el estómago, así que parece que te están haciendo cesárea, dolores de cabeza, pérdida del apetito, insomnio, fatiga, sensación de falta de aire, así como que te estás ahogando, punzadas en el pecho, dolores de espalda, temblores, pérdida de la memoria, falta de concentración. Todo esto es normal y todo incluye el proceso de duelo. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a aconsejar a alguien que ha perdido a un ser querido. O sea, nosotros como consejeros, y a lo mejor pues te estoy hablando a ti que has perdido a un ser querido también. Nosotros tenemos que evitar las frases tan hechas, o sea, que son tan molestas, que te vienen a decir, ¿sabes qué? Que mejor, qué bueno que se murió, o mejor así porque ya dejó de sufrir. Y te tienes que mantener fuerte por los niños, o sea, no debes de llorar. Esta es la voluntad de Dios, o sea, es la ley de la vida. No, o sea, nosotros no tenemos que estar diciendo todo ese tipo de frases con tal de nada más que escuchemos a la persona o que le demos un abrazo y decir, ¿sabes qué? Que siento muchísimo tu pérdida. Porque lo que más necesita esta persona al principio es hablar y llorar y que la abracen, deja que se desahogue, que sienta el dolor, que sienta su tristeza, que sienta la rabia, que sienta el miedo. O sea, todo eso lo la debemos de permitir, darle permiso por la muerte del ser querido. O sea, y este es el único camino, hermanos. O sea, que existe para cerrar y para curar una herida de la pérdida. Nosotros no tenemos que tener temor en nombrar a la persona fallecida por miedo a que se vaya a emocionar. Ay, a lo mejor si le vuelvo a mencionar a su hija se va a empezar a llorar. No, o sea, no tienes que hacer nada especial. Lo que más necesita en esos momentos la persona es tu cercanía, tu presencia, tu compañía, tu amor, tu afecto, un abrazo. Y no temas tampoco tú emocionarte o llorar. O sea, no hay nada de malo en llorar con los que lloran, en mostrar que a ti también te afecta lo que ha pasado.
en mostrar que te duele, que tu, tu aconsejado ha pasado por esta situación. Le tienes que permitir, como te digo, que hable de su ser querido que ha muerto todas las veces que lo necesite. Una pareja, por ejemplo, de un matrimonio me decía, es que los parientes, digo, ya no quieren hablar con nosotros y pronunciar el nombre de nuestra hija que se murió. O sea, porque tienen miedo de que a lo mejor nos alteremos o nos pongamos a llorar, pero ¿qué pretenden? O sea, que la vamos a olvidar o que no vamos a llorar más. Nosotros tenemos que compartir, o sea, con nuestro aconsejado, los recuerdos de la persona fallecida, los recuerdos bonitos, o sea, si te quiere traer fotos o contar anécdotas o recuerdos o, o hablar de eso, porque recordar a la persona amada es un consuelo, o sea, que nosotros tenemos los supervivientes. Y repetir y evocar los recuerdos es parte del camino que tienen que recorrer para sanar su herida. También tenemos que respetar su necesidad de no hablar. Hay muchas personas que no quieren hablar y las tenemos que respetar. También tenemos que mantener el contacto. O sea, otra persona me decía, ¿cómo es posible que en el funeral de mi marido había como 400 personas en el funeral y todos se ofrecieron a ayudarme? Pero ahorita, ¿dónde están después de 3 meses? O sea, la persona se siente mal después del funeral y de estos meses. O sea, nosotros debemos estar manteniendo un contacto de muchas maneras. O sea, ya sea que lo tengamos que visitar o tomar un café o dar un paseo o enviarle una tarjeta o mandarle un mail o hablarle por teléfono. Y recordar, o sea, digo que no está solo, que Jesús está con él, orar por él también. Esto es muy importante. También es importante que nosotros apuntemos sus fechas, o sea, y sus aniversarios, porque para estas personas, o sea, para las personas que nosotros hemos perdido seres queridos, por ejemplo, el cumpleaños de mi hija, la Navidad, el 10 de mayo, bueno, todo esto, las fiestas de aniversario son muy dolorosos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, o sea, para estar cerca de la persona que está en duelo. Pero lo bueno es que para nosotros los cristianos la muerte no es el final de la existencia, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que es la entrada a la vida eterna y el que cree en Cristo sabe que vamos a estar siempre con el Señor. Entonces, si tú eres una persona que has perdido a alguien, yo te quiero decir, date permiso de estar en duelo. O sea, date permiso para estar mal, para estar necesitado, para estar vulnerable. Puedes pensar que es mejor no sentir el dolor o evitarlo con distracciones y ocupaciones o visitas, pero al final siempre sale el dolor. O sea, el momento de dolerte, el momento de tu duelo es ahora. O sea, permítelo que pase, es lo más sano. Te tienes que dejar de dejar de sentir, deja sentir dentro de ti tu dolor. Esto me estoy refiriendo que no estés usando medicamentos, que no estés usando alcohol, o sea, porque estos te sedan, o sea, permanece abierto al dolor de tu corazón y deja que te salgan todas tus emociones, o sea, no las pares, no te hagas el fuerte, no te estés guardando todo para ti y ya verás que con el tiempo va a ir disminuyendo. Porque nosotros debemos de expresar el dolor, la tristeza, la rabia, el miedo, por la muerte de tu ser amado, porque ya te digo, es la única manera para cerrar y sanar la herida por la pérdida. También te tienes que dar tiempo para sanar. Tienes que ser paciente contigo mismo. Y aunque las emociones que estás viviendo pueden ser muy, muy intensas y necesitar mucha energía, son pasajeras, créeme, son pasajeras. Procura vivir el momento presente, por duro que sea. Sea amable contigo mismo. Recuerda que el peor enemigo del duelo es no quererse. Y también no temas volverte loco o loca, porque tenemos tantos sentimientos los que perdemos a seres queridos de tristeza, de rabia, de culpa, de confusión, de abatimiento, deseos de morir. Pero déjame decirte que son reacciones habituales y normales, o sea, después de la muerte de algún ser querido. También te aconsejo que aplaces las decisiones importantes, como son
Si tienes que cambiarte de lugar, si tienes que vender tu casa, dejar el trabajo, eh, no sé, embarazarte, es preferible dejarlas para más adelante. Porque seguramente ahorita no puedes pensar con suficiente claridad. Nunca hay que hacer decisiones cuando uno está en un proceso de duelo. Jamás. Porque no suele ser tampoco conveniente iniciar una nueva relación afectiva, como les decía yo de esta señora, o sea, de cambiar tu duelo por andar con muchas parejas nuevas o embarazo, mientras no hayas resuelto adecuadamente tu pérdida. Otra cosa muy importante, no descuides tu salud. Pasados los primeros días te puede resultar muy útil que te hagas un horario, sea horario de levantarte, horario de comer, horario de acostarte y que lo sigas. Aliméntate bien, cuida tu cuerpo, haz ejercicio, no abuses del tabaco, del alcohol, de los tranquilizantes. Ya sé que a veces no sientes ganas ni de levantarte, ni de bañarte, pero te tienes que superar. O sea, te tienes que superar con la ayuda del Señor. Es conveniente que no te automediques. O sea, si para ayudarte en estos momentos tienes que tomar algún medicamento, que sea siempre a criterio de un médico y nunca por consejos de amigos que te dicen, ay, mira, tómate esos chochos y estas pastillas amigos y vecinos bien intencionados. Pero recuerda que tomar medicamentos para no sentir, o sea, pueden contribuir a cronificar el duelo. O sea, hay personas, yo conozco de veras que han tenido duelos de 30 años y no salen de ellos porque se la pasan con medicamentos. Busca el apoyo y acepta el apoyo de otros. O sea, de otros tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de la iglesia, necesitas su presencia, su ayuda, su preocupación, su atención. Hay grupos aquí en Estados Unidos hay unos grupos maravillosos que se llaman de Grief Care, que son grupos de apoyo para las personas que han perdido seres queridos y es maravilloso. Yo acabo de estar con el doctor Norman Wright en la conferencia de la American Christian Counselors Association, de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. Y Norman Wright ha sido uno de mis principales autores favoritos y bueno, estaba yo emocionadísima de conocerlo. Y él estaba platicando y él estaba diciendo, tiene muchos libros, ahí les pongo también en sus hojas de trabajo los libros que te pueden ser de mucha ayuda porque él está especializado. Él es el capellán de 911 en Nueva York y él es el capellán de Katrina, o sea que les ha ayudado a toditas las personas. Imagínate nada más que tuvieron tantas pérdidas y tanto todo. Él mismo también perdió a su esposa, perdió a su hijo. Ahora, gracias a Dios, tiene 2 años de casado, pero siempre él te está diciendo que tienes que buscar y aceptar el apoyo de otros y que tienes que ser paciente, o sea, procura ser paciente con los demás. Ignora, por ejemplo, los intentos de alguna persona, de las personas que te dicen hoy cómo debes de sentirte y por cuánto tiempo, y vas a sentir que estas personas no vas a estar, no están comprendiendo lo que tú estás viviendo, y que a lo mejor están intentando que te olvides de tu dolor. Nosotros también tenemos que darnos permiso para descansar, para disfrutar, para divertirte. No tiene nada de malo, date permiso para sentirte bien, para reír con los amigos, para hacer bromas, porque tienes el perfecto derecho. Y además puede ser de gran ayuda que busques, o sea, sin buscar tu propio ritmo, sin forzar, o sea, tu propio ritmo, momentos para disfrutar. Recuerda que tu ser querido, o sea, hubiera querido lo mejor para ti y que los malos momentos van a venir por sí solos. Ahora también confía en tus propios recursos para salir adelante. Recuerda cómo pudiste resolver otras situaciones difíciles en tu vida y repítete a menudo algún día, Señor, voy a encontrar mi serenidad y ya verás que va a ser muy pronto. Y por último, déjame decirte, no es fuerte el que no necesita ayuda, sino el que tiene valor de pedirla cuando la necesita. Y en los designios de Dios nuestros sufrimientos nunca son un desperdicio, porque como dice 2 Corintios 1 del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de misericordia,
nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros poder consolar a los que están en cualquier tribulación, a los que están doliendo, a los que están pasando por un proceso de duelo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo te pido que el Señor te bendiga y que el Señor te dé paz. Nos vemos a la próxima.